ex ministra de Economía de la Nación, ex presidenta del Banco de la Nación Argentina, Sergio Mileto, presidente de Alampime Capítulo de Brasil, el negrito querido don Francisco de Rey, presidente de Alampime, presidente de la Asociación PYME. Bueno, creo que a ninguno, primero corresponde que hagan los agradecimientos del caso. Ya casi empezaba a hablar y me olvidaba de ello, pero quiero agradecerle aquí a Francisco por invitarme a participar de este evento, por contarme lo que era Alampime, que yo lo desconocía, por invitarme a ser parte del Centro de Investigación y Gestión de la Economía Solidaria para poder avanzar en el estudio y análisis de muchos de los problemas que aquí se han planteado a lo largo de la tarde. Así que mi agradecimiento a él y en su nombre a todos los que componen la Asociación PYME, a la PYME y también al INAES, que hace posible que estemos todos aquí. Me parece que en un congreso sumamente importante y que nos abre la cabeza a todos acerca de muchas cuestiones que por ahí no conocíamos o no sabíamos. Creo que ninguno de los que estamos acá desconoce que el mundo atraviesa una crisis sin precedentes, que el núcleo de la crisis se desenvuelve hoy en el corazón del sistema capitalista mundial, en Estados Unidos y en Europa, que a diferencia de los 20 años anteriores, cuando las crisis ocurrían en los países emergentes, hoy golpea a los países centrales y por primera vez en la historia no pueden trasladar rápidamente esa crisis a los países emergentes o a los países dependientes. Por ahora, esperemos que esto siga así, pero ahora vamos a charlar un poquito de esto. Es fundamental que tengamos en cuenta este contexto de crisis mundial para poder pensar. A veces a uno le parece y se pregunta qué tiene que ver la crisis con lo que pasa en mi empresa, que está a lo mejor en una pequeña localidad del interior, y sin embargo las decisiones que se toman a nivel mundial y el camino que van definiendo los países más poderosos del planeta respecto a las salidas de las crisis condiciona el trabajo no solamente de pequeñas y medianas empresas, sino también de las políticas que adoptan los gobiernos de la región. Esa crisis es la que nos pone un marco a lo que queremos desarrollar a nosotros y que esperemos que sigamos avanzando como región latinoamericana sin tener que pagar costos altos. Pero ya cuando fue en el 2008 la caída de Lehman Brothers, que se considera como un punto de inflexión en esta cuestión de la especulación financiera y el corte que se dio ahí, ya ahí la región perdió prácticamente el 50% del esfuerzo que había hecho en inclusión social en los años previos. Es decir, en la década que empieza en el año 2000 hasta el 2008, la región había incluido más de 30 millones de pobres o de excluidos a un mejor vivir, al empleo formal, a pasar a otra categoría y a otra inserción social. En el año 2008, la crisis que también afectó a Argentina con menos crecimiento, en el año 2009 los datos nos mostraron que de esos 30 millones, 15 millones volvieron nuevamente a caer en la pobreza. Es decir, que por una crisis que no provocó, porque está claro que la causa de esta crisis la tienen los poderes económicos concentrados del mundo, en particular la élite anglosajona, que es la que dirige el destino del mundo, o sea, la élite que dirige Estados Unidos y Gran Bretaña, que son los que forman las condiciones para el desarrollo de un patrón de acumulación de capital en contra de la producción y del trabajo y a favor de la especulación financiera. Por una crisis que la región y Argentina provocaron, hemos pagado consecuencias lamentables en términos de cierre de pequeñas empresas, de pequeños emprendimientos y pérdidas de empleo. Pero la región está fortalecida y está remontando esas pérdidas
porque ha tomado medidas a lo largo de esta década para romper con estas imposiciones del gran capital financiero, pero que tenemos que trabajar para lograrla en consonancia con el desarrollo de estos modelos transformadores, distintos, progresistas, de socialismo del siglo XXI, populistas, nacionales y populares, tienen distintos nombres, pero que todos tienen en común que se han propuesto poner a la política económica al servicio del trabajo y la producción y no al servicio de la especulación financiera. Y esto se manifiesta en haber adoptado medidas de integración que fundamentalmente están plasmadas por ahora en el área financiera, como políticas comunes para desendeudarse de los organismos financieros internacionales. Ustedes saben que Brasil un día anunció el pago de su deuda al Fondo Monetario Internacional y Argentina lo hizo al día siguiente, con lo cual hay una mirada común entre los presidentes de la región respecto a la importancia de tener autonomía de estos organismos que generan condiciones de políticas ortodoxas, inspiradas en pensamientos neoliberales y que solo traen más perjuicios para la producción y el trabajo en nuestra región. También la política de acumulación de reservas, que es una política común, porque eso a los países les permite mantener una red, aunque sea no explícita, pero hay una red de confianza habladas en los presidentes para apoyarse mutuamente, y los presidentes de los bancos centrales también, en términos de obtener recursos en la región para paliar cualquier crisis de balanza de pagos o de las provocadas por la especulación financiera que nuestro país se plasma, todos lo vemos, en el concepto de fuga de capitales. Pero felizmente nuestra región no está aislada, no se integra solamente en esta materia, sino que también se integra con otros bancos centrales de países emergentes. El caso del Banco Central de la China, de Sudáfrica, de la India, que también son superavitarios en reservas y forman una red con los bancos centrales de nuestros países para no tener que caer nuevamente ante una merma en las reservas en manos de los créditos stand-by del Fondo Monetario Internacional, que generan políticas de ajuste que van en contra del crecimiento económico, la inclusión social, y que solo traen ajuste, y ya sabemos nosotros en Argentina especialmente lo que eso nos ha significado. La importancia de la integración financiera está también plasmada en la intención de crear el Banco del Sur. Argentina hace 15 días atrás, su Parlamento votó la aprobación del ingreso al Banco del Sur. No hay muchos avances en otras integraciones que a nosotros nos interesan particularmente, la integración de la infraestructura, que es fundamental, energética, ferroviaria, de transporte, y la integración productiva, donde el rol que tienen las pequeñas y medianas empresas tiene que ser fundamental. No digo que lo sea, digo que tiene que ser fundamental. ¿Por qué? Porque la integración productiva hoy prácticamente no existe, e incluso se dan paradojas donde las multinacionales hacen competir a los países y van negociando gobierno por gobierno, de a uno, para obtener mejores condiciones. Esto se está cambiando porque hay intenciones de hacer esta integración productiva en términos de que no haya disputa por la misma inversión, en términos de que haya complementariedad productiva y en términos de que haya proyectos comunes concretos que puedan llevarse adelante. El doble desafío de nuestros países es que tenemos asimetrías entre los países, que eso también ocurría en Europa, pero nuestros países tienen asimetrías internas. ¿Cómo justifica un presidente de Brasil o un presidente de Argentina en el marco del Mercosur para colaborar con fondos y recursos para el desarrollo de Paraguay y Uruguay, cuando en nuestros países hay zonas que son más pobres, con más necesidades que a veces las que existen en los países mencionados o más pequeños del Mercosur? Por eso tenemos ese doble desafío. El camino no es sencillo, el camino está plagado de dificultades. Nuestra acción va en contra de la corriente, porque el mundo sigue, a pesar de estar en crisis, en una corriente que tiende hacia la concentración y no hacia la participación, hacia la integración. Es un mundo que está dominado por la estrategia de las
de los fondos financieros en primer lugar, donde las multinacionales participan. Hoy las multinacionales no son aquellas empresas imperialistas de cuando el capitalismo se empezó a concentrar de los años 40, 50, que nuestra acción es remar contra la corriente. Pero las cosas buenas es que tenemos gobiernos que hacen posible, que reman contra la corriente junto con nosotros, que están de nuestra parte, que estamos empezando a recuperar el Estado como un actor fundamental de la economía, porque la estrategia asociativa, la estrategia de las cooperativas, de las mutuales, de las pequeñas y microempresas, está muy ligada también a la claridad que puedan tener los funcionarios públicos respecto de las necesidades del sector, de la importancia del sector, de que el sector no solamente es un sector que hoy es pequeña empresa y quiere mañana, es micro y quiere pasar a pequeña, y es pequeña y quiere pasar a mediana. No solamente eso, que está muy bien que eso sea así, sino también que tiene un papel fundamental que cumplir en el desarrollo local.